aplicados a la bibliotecología está a cargo de los estudiantes que Isidora Prado, Argeri Price Ramírez, Carlin Quiroz Madrigal, Leslie Ríos Ramírez, Angie Soto Sánchez, pertenecientes a la Universidad Nacional de Costa Rica. Enseñanza bibliotecológica. La bibliotecología es una ciencia integral que abarca más de lo teórico a lo práctico, de lo cual se ha visto afectada por aquellos paradigmas establecidos por la sociedad. El objetivo principal de esto es satisfacer las necesidades del usuario. Conociendo el concepto y la definición que le da Sánchez a la bibliotecología, es importante mencionar que para llegar al producto se necesita un proceso riguroso en la selección de información en la cual se deban cumplir ciertas pautas. De esta forma se expresa a la bibliotecología como una ciencia de la información. El bibliotecólogo debe tener toda una formación de acuerdo con el contexto en el cual se presente. La enseñanza bibliotecológica, educación bibliotecológica u otros conceptos que apadrinen esta rama explican cómo y cuáles son los enfoques en los que se desarrolla en este proceso educativo. Como lo indica Ríos, que cita Sabor, en el 2007, en el estudio de la bibliotecología, se veía en una necesidad por poder desarrollar una pedagogía bibliotecológica que se enfoque en ella y en las diferentes necesidades que estos profesionales iban a presentar en las áreas sociales, es decir, por medio de la una enseñanza bibliotecológica especializada. Entonces esto llevó en el proceso de enseñanza bibliotecología que se ha visto impulsado por una mezcla de diferentes métodos por el proceso educativo. Quiere decir que en la enseñanza bibliotecológica se hace una recolección de diferentes epistemologías o diferentes técnicas pedagógicas. Esto se podría caracterizar como una disciplina que se imparte por medio del proceso de enseñanza didáctica con participación de manera interactiva. La educación bibliotecológica busca y tiene como propósito encaminar a los estudiantes de esta profesión con diferentes mecanismos por medio de la enseñanza superior que tiene como objetivo brindar información concisa y clara a los estudiantes. De este modo, su perfil académico y profesional se verá desarrollado de mejor forma para poder preparar profesionales con un buen perfil académico. En la enseñanza bibliotecológica surgen dos formas que se han considerado como las principales métodos de enseñanza. Se habla de lo teórico y lo práctico. Se comprende por teórico como una forma de argumentos que organiza, clasifica e incluso administra una unidad de documentación. Esta parte teórica busca formar de manera racional al estudiante. Por otra parte, se encuentra la práctica, que se indica la manera oficial o el método más efectivo, debido a que el oficio de la bibliotecología se deben ejercer por medio de los centros de documentación. Por ello, en la enseñanza bibliotecológica se puede ver orientada en la teoría y la práctica. Las dos tienen la misma importancia debido a que una depende de la otra. Por medio de la información se comprende y por medio de la práctica se ejerce. Como lo indica Ríos en 2007, la enseñanza bibliotecológica busca formar a profesionales que puedan resolver y aplicar principios de la bibliotecología de manera fluida. Aquellos que conozcan las teorías de la bibliotecología se les facilitará más, ya que indica la importancia que los estudiantes pasen por el proceso riguroso de conocimientos sobre esta ciencia de la información. Dentro de la enseñanza que se imparte en la bibliotecología o aquella que es aplicada o ejercida en una biblioteca o unidad de información, se busca o tiene como ejemplo aplicar los diferentes objetivos. Buscar información, selección de información y servicio que se ofrezca, desarrollo de trabajo colectivo, ofrecer un servicio educativo, la integración de los diferentes proyectos o servicios y dar respuesta a las diferentes necesidades multiculturales. Crítica. Historia sobre la alfabetización crítica. Esta formación activa surgió en Brasil postcolonial de la segunda mitad del siglo XX. Fue impulsada en la figura del pedagogo brasileño Paulo Reglos Neves Freire, nacido en 1921 y murió en 1997. Más conocido como Paulo Freire, él inscribió su actividad docente en el panorama político, económico y social que se gestó a principios de la segunda mitad del siglo XX en muchos de los países que ahora se conocen como tercer mundo. Debido a que en ese momento la situación que se vivía en Brasil era desconsoladora porque contaba con una gran suma de personas analfabetas y solamente las personas que sabían leer y escribir podían votar. Es por ello que Paulo decidió impulsar esta educación. Aprendiendo sobre alfabetización crítica.
La alfabetización crítica busca reforzar la autonomía del estudiante respecto al objeto de estudio, ya que alfabetizarse críticamente no solamente implica aprender lectura y escritura, sino que también implica tomar conciencia del mundo que les rodea y a partir de ese proceso de aprendizaje ser personas activas y críticas con sus vidas y por lo tanto como estas se representan a partir de una palabra. Etapas de la alfabetización crítica. Existen 3 etapas importantes en esta alfabetización, las cuales serían palabra generadora. Los animadores escogían una palabra relacionada con la vida cotidiana de los alfabetizandos, codificación o una representación de la realidad en la que viven los alfabetizandos, descodificación. Se analizaba la codificación dando paso a leer la realidad y analizarla críticamente. Estrategias para promover la alfabetización crítica en los ambientes educativos. Algunas de esas actividades son boceto para estirar. Esta actividad consiste en que cada estudiante ilustre lo que el texto significó para él o lo que aprendió a través del texto. Los retratos de la mente. En muchos casos se elige el personaje cuya voz ha sido silenciado marginadamente. Reseñas. La motivación es un factor crucial para llegar a desarrollar una lectura crítica, a la que solo se llegará a través del hábito. Y mapas conceptuales, que son una estrategia muy útil que ayuda a las demás a personalizar su conocimiento. Alfabetización crítica hoy. Es necesaria la alfabetización crítica en una sociedad como la nuestra, donde no solo saben leer y escribir, sino que también tienen acceso a múltiples fuentes de información gracias a las TIC. Y es transferible a otros territorios la experiencia brasileña de alfabetización crítica, teniendo en cuenta las diferencias culturales e históricas que supondría. Respondiendo a estas preguntas, si nos basamos en el estudio de Freire, en diferentes escuelas de todo el mundo podemos decir que ambas son afirmativas. En estos tiempos de ahora, la alfabetización no termina en la comprensión superficial de un texto escrito o audiovisual, sino en su interpretación. Alfabetización crítica en las bibliotecas. ¿Cuál es el papel de la biblioteca en la visión de Freire? ¿Es la biblioteca un banco de información pasivo o un lugar donde los usuarios se comprometen con el conocimiento? Según Rey, la bibliotecología educativa necesita un conocimiento profundo de métodos pedagógicos. Los bibliotecarios necesitan desarrollar una visión crítica acerca de las bibliotecas aprendiendo a cuestionar la biblioteca. La formación de las bibliotecas se debe convertir en lo que Freire denomina una educación mediante el planteamiento de problemas, por lo cual busca que los bibliotecólogos se conviertan en especialistas en entrenar el conocimiento intelectual y el desarrollo crítico. De las bibliotecas con alfabetización. El rol de las bibliotecas públicas, escolares y académicas siempre ha sido el de proporcionar información. Las bibliotecas proporcionan información tanto impresa como electrónica y también enseñan a los usuarios a usar esta información. El personal bibliotecólogo se especializa para formar parte de un equipo educativo con los profesores para enseñar habilidades a los usuarios para el uso de las fuentes de información. Bibliotecas ante la situación actual. Las bibliotecas de todo el mundo están enfrentando decisiones difíciles sobre qué servicios ofrecer y cómo hacerlo. Este ha sido un cambio drástico para todos, así que de esta manera, las bibliotecas de todo tipo alrededor del mundo están trabajando para lograr brindar acceso a sus colecciones y servicios de manera remota, adaptando páginas web y sistemas informativos. Algunas dinámicas y servicios que están ofreciendo las bibliotecas mediante la pandemia son la creación de aplicaciones buscando administrar clubes de lectura en línea, debates públicos en línea, charlas sobre arte terapia, conversatorios, materiales como tutoriales y videos informativos y demás. ¿Qué es la alfabetización informacional? Según Miranda y Meneses 2006, la alfabetización informacional, o sus siglas ALFIN, es definida como un conjunto de habilidades, capacidades, conductas y actitudes, las cuales van más allá del medio utilizado para intercambiar información de manera que facilita su propia eficacia. Es importante recalcar que a lo largo de la vida del aprendizaje, en cuanto a la alfabetización informacional, esta se encuentra en el corazón mismo del aprendizaje. Además,
Este es el núcleo del mismo, el cual permite que personas de todos los ámbitos de la vida busquen, evalúen, creen y utilicen información de manera eficaz, con el propósito de lograr sus objetivos personales, profesionales, sociales y educativos. Inclusive, constituye un derecho humano básico en el mundo digital y promueve la integración social de todos los países. Respecto a Ben Hart, las siguientes razones innovadoras para justificar la puesta en marcha de acciones en alfabetización informacional. El crecimiento exponencial de la información disponible y accesible en cualquier formato. Una información cada vez más heterogénea cuya autenticidad, validez y credibilidad han de ser establecidas continuamente. Una economía fuertemente basada en actividades de servicio y apelando a tecnologías en rápido desarrollo. La necesidad de cada persona adquiera y desarrolle aptitudes transferibles y utilizadas a lo largo de su vida, así como que aprendan a aprender en una perspectiva de solución de problemas. La necesidad absoluta de estar al tanto de los desarrollos más recientes para las actividades de investigación. La demanda de los empleadores que quieren controlar a personas capaces de dominar las tecnologías, de buscar información en las fuentes electrónicas e Internet, así como gestionar y evaluar información externa e interna, también realizar actividades de alerta. La evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, basado en los recursos o cursos y en la solución de problemas. El impacto de formación en el uso de información sobre la continuidad en los estudiantes y el éxito escolar. Alfabetización informacional en Iberoamérica. El preinicio surgió desde 1985 hasta 1994. En este, las primeras reflexiones sobre el ALFIN se diferencian de la orientación bibliográfica y la formación de usuarios. Estas se entienden como un servicio bibliotecario. En su inicio, desde 1995 hasta 1999, se presentó el programa informacional para bibliotecas escolares y públicas gracias a las fundaciones Germán Sánchez Rupeires en España. El periodo 3 o preavance surgió desde los años 2000 hasta el 2003. Se presentó el surgimiento y reconocimiento de alfabetización informacional reconocida y traducida de Informational Literacy, aunque en algunos países de América Latina se ha traducido como desarrollo de alfabetización informacional. Además, se dio la inclusión del primer plan de las TIC en cuanto a la importancia de la alfabetización digital, la cual se sobreentiende como un fin más que un medio. El avance surgió desde el 2004 hasta el 2007. Se presentaron mayor distinción entre tecnología, alfabetización informacional y tecnología digital. Además, las intervenciones del ALFIN se convirtieron más conocidas en actividades profesionales en el campo de la biblioteca, documentación o ciencias de la información en Latinoamérica. Preposicionamiento desde el 2008 hasta la actualidad. Según Uribe 2010, la alfabetización informacional tiene un mayor enfoque en cursos de diferentes carreras, especialmente en cursos de bibliotecología, documentación o ciencias de la información. También existe de manera más específica, sin embargo, no tan oportuna como se requiere en el contexto actual. Factores que facilitan la implementación de la alfabetización informacional en las bibliotecas. Número 1. Orientación de organizaciones hacia el aprendizaje continuo de sus miembros y el desarrollo inteligente de la propia organización. Número 2. Consolidación de una filosofía diferente de trabajo, basada en la labor en equipos, así como en compartir la información y el conocimiento en beneficios de la sociedad. Número 3. Integración de los trabajadores de información y los profesionales en equipos multidisciplinarios que requieren en los diferentes niveles los elementos que forman parte del programa de alfabetización informacional. Número 4. Conocimiento de los preceptos teóricos que sustentan el programa de alfabetización informacional. Y número 5. Motivación de los socios del programa con los contenidos. Existencia de una clara visión del cambio que debe experimentar las personas con respecto a sus valores y competencias para el manejo de una información científica. ¿Por qué la alfabetización informacional es necesaria? Según Fernández 2008, esto se debe a la proliferación de los recursos y las posibilidades de acceso a la información, ya que los individuos se enfrentan a varias alternativas de información en el estudio, el trabajo y en su vida privada. La alfabetización en información es un prerequisito para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida y es muy común a toda disciplina, a todo entorno de aprendizaje y a todos los niveles educativos.
ya que esta capacita a quien aprende para enfrentarse críticamente con los contenidos y ampliar sus investigaciones, hacerse autosuficiente y asumir un mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje. Alfabetización informacional hoy. A causa de la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia del COVID-19, se presentaron muchos aspectos para encontrar nuevas formas de relación y lograr prestar un gran número de servicios en la biblioteca. Las bibliotecas han encontrado una buena oportunidad para reinventarse y convertirse en una ventaja y apoyo para la comunidad, utilizando herramientas o gestiones técnicas y redes sociales con el fin de poder brindar mejores respuestas a las consultas urgidas por orientación y alfabetización informacional, con el propósito de saciar las necesidades de contar con mejores criterios y habilidades para navegar en Internet. Es primordial brindar capacitaciones y actividades a los usuarios a causa del cierre obligatorio de la pandemia, además de asumir el reto de innovación y crear por medio de redes sociales una interactividad humana. Inclusive esta reingeniería de la biblioteca ha significado nuevos servicios de apoyo en la salud emocional de los usuarios, por ejemplo, películas, libros virtuales, actividades lúdicas, clubes de lectura, arteterapia, entre otros, siendo esto todo más allá de la biblioteca, de lo cual ella ya había ofrecido normalmente en la modalidad presencial. Conclusiones. En el tema se ve reflejado que la enseñanza bibliotecológica posee diferentes métodos, de forma que puede impartirse en la educación mediante diferentes disciplinas filosóficas que ofrecen una reflexión, a fin de que las técnicas para el proceso de enseñanza sean una fuente primordial para que los futuros profesionales cumplan una función de calidad, logren erradicar las brechas y las necesidades de información. Es de vital importancia leer, para que cada texto se transforme en conocimiento. Incluir la pedagogía crítica es relevante para generar el aprendizaje y reflexionar sobre lo aprendido aplicándolo en la vida. Del mismo modo, aplicar la alfabetización informacional es sumamente fundamental, ya que ésta tiene el propósito de ser un medio utilizado para el intercambio de la información. Además, busca capacitar al profesional o persona en general al lograr evaluar, buscar y crear la información. Recomendaciones. Practicar la alfabetización crítica y la informacional es conveniente tanto en la vida profesional como en la cotidiana, debido a que cuando ambas son utilizadas se gana conocimiento no solo personal, sino que dicho conocimiento puede ser compartido con la sociedad. Para finalizar, los dos tipos de alfabetización son diferentes, sin embargo, son necesarios y cruciales debido a que ambos se complementan. Por ejemplo, con la alfabetización informacional, las personas pueden buscar y utilizar la información, y con la crítica se puede tener una comprensión de dicha información y crear una opinión propia de la persona respecto al tema. Por ende, se recomienda utilizar lo más provechoso posible la alfabetización crítica. Esto con el fin de que los usuarios obtengan una posición de seguridad en el momento de expresar la comprensión u opinión obtenida. ¿Preguntas o comentarios? Chiquillas, ¿pueden volver a explicar lo del alfin? Es que lo entendí, pero iba muy rápido, entonces no pude retener mucho. Son las siglas de alfabetización informacional. No sé si quedó claro. Cuéntenos qué es alfabetización informacional desde su entendimiento. Leslie.
Ah, ok. Esa parte lo que quería decir es cómo podemos brindar y capacitar un servicio tecnológico bueno, desde la bibliotecología a los diferentes usuarios. Comprendiendo como las competencias, también las diferentes brechas que actualmente hay. Ok. Además de eso, perdón, esto también sirve como para adquirir la capacidad de como uno brindarle a esa persona el saber y por qué necesita dicha información, cómo puede encontrarla, cómo evaluarla y cómo la puede utilizar. Lucía, Sí, bueno, yo quería saber si entonces con lo que nos presentaron, la alfabetización se puede categorizar como, digamos, lo que estaban diciendo, la alfabetización informacional, la crítica, la digital, o solo hay esas dos, no sé. No solo existen esas dos, sí tienen una amplia tipo de alfabetización, no solo se centra en esas dos, hay diferentes, supongo que para diferentes tipos de las necesidades que usted tenga. Sí, estaba viendo que también mencionaron la digital, por eso preguntaba si solo están como esas. Paula. Ay, perdón, es que, bueno, mi pregunta también era que era al fin, y si me podrían explicar también que hablaban decía como palabra generadora, codificación y descodificación. ¿Ustedes me podrían explicar qué, ya, en general, qué es eso? Sí, Paula, esas eran etapas de la alfabetización crítica y era, digamos, la palabra generadora eran cuando, bueno, los alfabetizandos elegían una palabra que se relacionara con la vida cotidiana de ellos y así ellos las descomponían en sílabas y hacían nuevas palabras o nuevos grupos silábicos. La codificación era como lo que una palabra puede significar en la realidad o en la totalidad, o sea que la palabra pesca podía ser alguien en un barquito pescando o la palabra árbol podía generalizar a todos los tipos de árboles. La tercera etapa que es el análisis crítico. Ajá, sí, la descodificación. Es correcto. Sí, creo que Jacqueline tiene una duda también. En la parte de razones innovadoras para justificar la puesta en marcha de la alfabetización informacional, ustedes mencionan que la información se tiene que buscar como cada vez más heterogénea. ¿Cómo a qué se refieren con eso? Como para ampliar. ¿Me repite, por favor, Jacqueline? Tal que en las razones como innovadoras para justificar como la alfabetización informacional, que se menciona a la información que es cada vez más heterogénea, digamos, tal vez como para entender más ese término o ese concepto. Sí, lo de la información heterogénea es, ¿verdad? Bueno, yo creo que el tema es muy amplio, entonces dentro de la alfabetización informacional ya tenemos claro que es como brindar y proporcionar información y capacitar, ¿verdad? Que entra dentro de ella. En la parte de heterogénea yo pienso y consideramos que es de esa forma, que es proporcionar una información adecuada y que sea, bueno, entramos al tema de información concisa, que no sea como
como lo que hablábamos de cuestionarnos para qué se utiliza esto y para qué funciona, entonces viene a ser lo mismo, como en el uso que se le va a dar a las herramientas y también, sí, una información de calidad quizá. Creo que otra compañera quiere aportar. Entonces. Bueno, no sé si quedó claro o ocupa que... Sí, quedó claro, muchas gracias. Con gusto. Yasmín, ¿sí? Sí, yo les quería preguntar tal vez entre las principales diferencias que se pueden encontrar entre la alfabetización informacional y crítica y tal vez cuáles son los alcances, los principales alcances de cada una en la bibliotecología. Sí, bueno, no sé si mis compañeros les gustaría o si quiere yo puedo aclararle la idea. Bueno, en esa parte, lo de los alcances, bueno, tenemos las competencias, ¿verdad? Lo que son las competencias que vendría siendo competencias pedagógicas, competencias tecnológicas, competencias investigativas, que las investigativas pienso que son unas de las más complicadas. Entonces, dentro de los alcances, se podría decir que son esas. Llegar a la pedagogía, al punto de la pedagogía que es la pedagogía moderna. Cómo nosotros como profesionales podemos desarrollarnos en esa área de una buena forma, con buenas estrategias, con buenos argumentos. Desde ahí, en la tecnológica, capacitarnos y capacitar a los usuarios. Entonces, esos son alcances. También hablamos de lo que le decía sobre las competencias investigativas. Entonces, un alcance puede ser la competencia investigativa. Poder llegar y desarrollarnos en esa área plenamente. Digamos, hay una frase, bueno, que no la mencionábamos, pero decía que un sistema educativo es apenas tan bueno como sus educadores. Entonces yo diría que también una biblioteca es tan buena como o un centro de documentación es tan bueno como el bibliotecólogo que se desempeña en ella. Entonces no sé si queda claro en esa parte o tiene otra duda. Sí, muy claro, muchas gracias. Con gusto. No sé si alguien más.